¿Qué son las características subversivas? ¿Y qué diablos tienen que ver con un curso de introducción al lenguaje de animación? Los invito a ver los videos anteriores si no lo han hecho para poder aterrizar el día de hoy con toda suavidad en este nuevo mundo. Si ya vieron lo anterior, vamos a iniciar. Ahora vamos a entrar a un nuevo terreno inhóspito. Sí, vamos a dejar la animación porque qué mamada, ¿no? Sí, vamos a conectar el Smash al proyector. Ya. Hasta ahora, todo lo que hemos visto ha estado como relacionado de una manera muy lógica. Sobre todo, creo, el triangulito lo fuimos desarrollando de muchas maneras, fuimos conectando. Mucho de lo que hemos visto surge de autores que he ido nombrando, pero todo cocinado, repensado y arruinado por mí a lo largo del tiempo. Lo que vamos a ver en este momento es bastante más original mío. Se los aviso de antemano porque yo genuinamente vengo aquí a aprender. No, pero sí, como ya lo he mencionado antes, quiero aprovechar la oportunidad de estar dando esta clase, pues, para poner ante ustedes conjeturas mías y que realmente las cuestionen, no con ganas de destruirlas, pero sino genuinamente como de, todo el conocimiento es falible y mejorable, pues, pero este ha tenido quizás menos pasadas que parte de lo anterior, y entonces está más interesante para mí y más enriquecedor que lo hagan papilla. Muy a menudo leo unos libros teóricos de estas cosas y siempre los agradecimientos ponen los cuates a mis alumnos de los cursos bla 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 que me ayudaban a probar estos conocimientos. Siempre me había parecido una idiotez, pero aquí vamos. Háganme ponerlos en los agradecimientos, hijos de su... Es lo que estoy queriendo decir. Gánenselo, a ver. No, ya. Portémonos bien. Entonces, lo que quiero plantear en este momento es algo que estoy nombrando yo, porque suena chido, como características, pinche Bastián, te odio, subversivas. Oh my god, porque suena chido. A lo mejor no es el término más correcto, pero suena bien, ¿no? O sea, a mí me gusta cuando encuentro un libro y veo el índice y digo, características subversivas, yo quiero leer ese capítulo, ¿no? Y yo quiero saber de qué estamos hablando. Entonces yo sé que a usted no les emociona ya la animación, se las he arruinado para siempre y ahora les tengo que poner nombres bonitos. Pero son subversivas porque van a subvertir de alguna manera nuestras expectativas sobre cómo funciona la realidad. Ay, güey, suena bien, suena bonito. Vamos a ver si es cierto. Son características que no son exclusivas de la animación, pero igual que la metamorfosis me parece que nos ayudan mucho a entender las posibilidades del medio animado y a explorarlas de una manera que no sucede en otros medios de la misma manera, ¿no? Nada sucede igual en dos contextos distintos, pues, pero estas están tan chidas, pues están chidas. Entonces, quitemos el misterio. Artificialidad. ¿De qué creen que estamos hablando? ¿Del origen de la imagen? Ok, ¿cómo es el origen de En cuanto a su registro, si es qué tanto deriva de la realidad objetivo, qué tanto es fabricación humana. Ok, fabricación humana. Utilizaste el término registro. Nada más recordemos que registro lo hemos utilizado como un mecanismo de la acción viva. La acción viva registra un movimiento real para reproducirlo como una ilusión y la animación justamente como lo contrario de eso, como la creación del movimiento desde su origen. Entonces, más que el registro, sí estamos hablando de una fabricación humana. Me voy a arriesgar a decir que artificial es aquello que precisamente es fabricado por los seres humanos en contraposición con lo natural, que es lo que surge tautológicamente de la naturaleza misma. Incluso seguramente, no sé, el término arte mismo puede ser que tenga este origen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto aquí es que las creaciones artísticas son artificiales. En el sentido, es riesgoso porque nos metemos a qué es arte y luego Matías me pega. Pero digamos, si partimos de que una puesta de sol, es que está muy peligroso esto, una puesta de sol puede ser preciosa y conmovernos y lo que sea, pero es natural porque surge del medio que nos rodea, surge cada quien con sus creencias de una voluntad superior
o del propio ordenamiento cósmico de los elementos, pero en cualquier caso no fue fabricado por un ser humano. En cambio, una pintura de una puesta de sol o incluso una fotografía ya empieza a tener cierto nivel de intervención, cierto nivel de artificialidad. Okay. Y sí llegué a casual, pero no al ejemplo de fotografía y pintura, y creo que lo exploremos un poco más porque es precisamente la diferencia hasta cierto punto de animación y acción viva, ¿no? O sea, podemos decir que la puesta de sol sería, aquí vienen las escalas, nos gustan las escalas, ¿no? La puesta de sol sería natural, la pintura sería artificial y la fotografía es de alguna manera una intervención de lo natural. Y entonces podemos decir que es más artificial una pintura, aunque sea representativa, su ejecución fue completamente humana, y en cambio la fotografía hay un elemento de ejecución humana, pero está tomando la naturaleza misma también para ejecutar su obra. Y entonces esto lo estamos hablando con imágenes estáticas, pero por supuesto lo podemos traducir a imágenes cinéticas, que son las que nos ocupan. Y entonces la puesta de sol, filmar la puesta de sol, animar la puesta de sol. La animación, como crea cuadro a cuadro toda la película, va a ser siempre artificial, de una manera muy importante. Puede ser más o menos artificial, según que tanto dependa probablemente de la propia fotografía. O sea, el stop motion, podríamos decir entre comillas, que es un poquito menos artificial que lo que sería la animación 2D o la animación CGI creada por computadora. Pero el movimiento sigue siendo artificial, porque es creado cuadro a cuadro. Y eso en cuanto a su origen, porque también pues, puede haber artificialidad en la calidad del movimiento, ¿no? Puede que una animación 2D, el movimiento sea más fluido y se sienta más cercano a la impresión que tenemos del movimiento de la naturaleza, y un stop motion hecho con materiales reales se sienta menos. Ajá, creo que ahí estamos empezando a jugar con muchos de los conceptos que hemos ido planteando en la clase. El aspecto visual, por un lado, y el tipo de movimiento, la cinética, por el otro. Pero sí, creo que justamente ayer lo exploramos sobre todo eso, ¿no? Qué tan plausible o sintético sería el movimiento, según habíamos hablado, es que tanto representa de manera más fidedigna la naturaleza, quizás, pero si el movimiento fue creado cuadro a cuadro, sigue siendo completamente artificial. O sea, en este caso ya no nos estamos preocupando por cómo se percibe necesariamente nuestra obra, sino tal cual es su origen. ¿La hizo un humano o no? ¿Qué tanto la hizo un humano o no? Y es en ese sentido donde no importa si lo que estoy fotografiando en mi stop motion es pixelación, personas que voy a ir animando, o son objetos, o son incluso dibujos, pues, pero que fueron fotografiados, como funcionaba el 2D análogo, ¿no? Pero bueno, cuando menos el dibujo, estamos fotografiando algo que ya era artificial por sí mismo. El dibujo era artificial y la fotografía es una intervención artificial, entonces se acerca bastante más acá. Sí, supongo que en ese orden de ideas quizás la pixelación tendría un elemento un poquito más natural que los objetos, pero en términos del aspecto visual, no del movimiento. Entonces, la animación es artificial, y no solamente es artificial, sino que, aunque no pensemos en ello, estamos hasta cierto punto conscientes de su artificialidad. Puede ser cuán plausible y figurativa como queramos, pero nadie piensa que el Rey León, ni Toy Story, ni las de Final Fantasy, que intentan acercarse lo más posible a ese terreno, nadie realmente las confundiría con algo natural, con acción viva o con algo natural, que bueno, acción viva sería el registro de algo natural, ¿no? Podemos comprarnos la suspensión de incredulidad y entrar completamente en la historia, pero sabemos siempre que es artificial. Y eso debe tener algún tipo de consecuencia en nuestra experiencia. También puedes entrar ya en el asunto de partes naturales, partes artificiales, ¿no? Como por ejemplo documentales animados. Estás hablando de un medio artificial, pero un contenido natural, que sí pasó, ¿no? Como Buzz with Bashir o como Tower. Estoy de acuerdo, y incluso en ese sentido varía si estamos utilizando, por ejemplo, un registro natural sonoro, claro, una entrevista
o tal cual algo que alguien grabó, el registro sonoro en lugar, el sonido sería natural, pero la imagen sería artificial, quizás. Ya si estamos haciendo una dramatización, empieza a ser quizás más complicado decir es natural o no, ¿no? Porque eso aplica también para la acción viva o para lo que sea, ¿no? Esta historia fue basada en hechos reales, pero nada de lo que vamos a ver pasó de la manera en la que lo estamos viendo. Se pusieron actores en un foro y se orquestó todo. Entonces, en primera instancia, supongo que podría parecer, cuando menos a mí me causaba un poco de ruido, las consecuencias negativas que puede tener esta conciencia de artificialidad y el hecho sobre todo de ser la animación siempre más artificial que la acción viva. Más adelante vamos a intentar defender los pros que tiene. Antes de llegar a eso, quiero que pensemos en obras animadas que no solamente son conscientes de su artificialidad, sino que básicamente la gracia de la propia película animada es nada más su cualidad artificial, es decir, es nada más el cómo fue fabricada por seres humanos. Es decir, una película animada donde nos importa más cómo la hicieron que lo que están haciendo. Cartas de Van Gogh. Cartas de Van Gogh. Muchas gracias. Loving Vincent es precisamente uno de los ejemplos que tengo yo en mis notas. Me parece perfecto que lo hayan nombrado. Pero tú tenías otra idea por ahí, Javier. Sí, estoy buscando el nombre, pero es una película argentina de terror hecha con cacahuates. Se llama Gritos en el Pasillo. Ese extraordinario título. Quiero que pensemos justamente Loving Vincent. ¿Todos saben de qué estábamos hablando? Esta película de la que se hizo una gran campaña y todo el mundo estaba hablando. Es un largometraje de animación, animado completamente en, corrígeme si me equivoco, Miroslava, óleos. Rotoscopía en óleos, muy correcta definición. Todos son óleos, imagínense lo difícil que es hacer un óleo. Hicimos 24 por cada segundo, está cabrón, vayan a verla. ¿La fueron a ver? Sí, es de hueva. Es de hueva. Me quedo dormido. O sea, ¿me dormí? Supongo que está... Cada quien puede tener la experiencia estética personal que guste, pero si pensamos en todos los otros elementos que crean una película, más allá de no mames la hicieron en óleos, a mí personalmente me parece que el guión es terrible, que las actuaciones son nefastas, que no hay ritmo, que es de hueva, de hueva, de hueva, de hueva. De hueva. Lo único rescatable de Loving Vincent es precisamente el proceso artificial en el que le hicieron. Punto. Párale de contar. Si no lo hubieran hecho en óleos, nadie estaría hablando de ella, nadie hubiera hablado de ella en su momento, no hubieran sabido cómo venderla, porque lo único que hicieron para venderla fue decir, está hecha en óleos, porque no tenía nada más que ofrecernos. En ese sentido, la animación, o sea, cualquier obra artística, pues, hasta cierto punto, pero estamos hablando que en la animación hay una posibilidad de decir, ya si todo va a ser artificial, puede haber cierto disfrute de la propia pieza pensando extradiegéticamente en su concepción. A mí me gusta hacer una especie de paralelismo con algunas artes escénicas. Un malabarista. Tienes un malabarista con fuego y cuchillos arriba de una cuerda 30 metros de altura. Se ve tan chiquito que no necesariamente vas a disfrutar la plasticidad de sus acciones de una manera más bella que si fuera menos riesgoso. Pero dice uno, wow, hay un ser humano que tiene la capacidad de fabricar este espectáculo con todo lo que implica, y eso es digno de mis aplausos. ¿Es como la diferencia entre ir al teatro y al cine? Pues se puede ver peligroso, pero adelante. En el teatro creo que la experiencia estética, aparte de la narrativa, viene mucho de la experiencia en vivo, de la vivencialidad de las personas que están ahí y están en vivo contigo. El menor error podría causar la destrucción de todo. Mientras que en el cine viene de otra cosa completamente. Viene de una experiencia completamente artificial, de que fue creada por el montaje y las herramientas que todos ya sabemos. Sí, sí me parece muy interesante y sí estoy de acuerdo en que saber que están ahí enfrente de ti en tiempo real y que puede salir algo mal en cualquier momento, te pone en un lugar muy distinto. Que esta película hicimos todas las tomas necesarias hasta que salió bien y no lo tenemos que volver a hacer nunca, y lo empaquetamos precisamente y lo truqueamos con la cámara. El efecto sin duda va a ser distinto. ¿Por qué Tom Cruise hace sus propios stunts
y te dicen que cuando estaba en la Misión Imposible colgado del edificio, realmente se colgó el edificio y no había un fondo verde. Realmente visualmente no hay ninguna diferencia que si lo hubieran hecho con efectos digitales, pero te lo dicen de antemano, te dicen, en esta película Tom Cruise se puso en peligro. Y entonces la ve uno y dice, ay, está en peligro. Y no se va a morir porque Tom Cruise ya fue a la rueda de prensa posterior, sabes que no se va a morir. Pero la idea es que hay una adrenalina adicional en Misión Imposible por saber que ese güey realmente está colgado. Y justo, y más cañón todavía si ese güey realmente es el Cirque du Soleil y está colgado enfrente de nosotros en este momento. Entonces sí, yo siento que todos estos elementos entran, pues. Estamos aquí jugando como con dos cosas. Por un lado es la proeza de la propia fabricación humana y por otro creo que lo del teatro también tiene que ver con el asunto de que el teatro es más natural que la acción viva. Hay menos intervención humana entre ti y lo que estás viendo. Sí es artificial porque son actores interpretando algo, pues, pero no fueron previamente registrados. Así estás avanzando un poco en esta dirección. Tenía yo otro ejemplo además de Loving Vincent. Tenía justo Loving Vincent y otra que se llama A Boy and His Atom. A Boy and His Atom es la película de animación más pequeña del mundo, porque fue textualmente animada con átomos. O sea, con moléculas de monóxido de carbono que en IBM y IBM fueron manipulando y tiene el récord Guinness, pues. Y es una tontería en el sentido en el que es un niño hecho de puntitos que juega con una pelotita que es un puntito. O sea, digamos, si lo juzga uno por todas sus otras características, no es en absoluto una película interesante, pues. Es un ejercicio de movimiento que normalmente no ameritaría ningún tipo de reconocimiento. Pero está hecha con moléculas de monóxido de carbono. Y entonces uno, no manches, qué pedo, y lo ves en tu BuzzFeed y ves el video y se acaba el video y al final hay un gran link que dice, mira cómo fue hecha. A Boy and His Atom dura 1 minuto y medio. El making of dura como 10. Es mucho más importante cómo fue fabricada que el resultado mismo en pantalla, ¿no? Entonces no quiero que demeritemos tampoco necesariamente las películas de animación que se basan en este punto. Loving Vincent podría haber sido buena, pues. El hecho de haberla animado con óleos y rotoscopía no los obligaba a que el guión fuera mediocre. O tal vez sí, ¿sabes? el presupuesto Se fue en pintar óleos. Se ve reducido. O sea, estoy de acuerdo en que es más caro escribir una buena película en el sentido de vas a pagarle a un guionista más experimentado para que tenga más tiempo para desarrollarla, pues. Pero más allá del término presupuestario, no había nada que impidiera que fuera mejor en todas esas otras capas. No es como, híjoles, es que el óleo solamente funciona si los diálogos son estúpidos. Y en ese sentido, tendrá uno que balancear. Quizás Loving Vincent podría haber sido un cortometraje de 25 minutos animado en óleo. Hubiéramos disfrutado el mismo efecto, hubiera tenido la misma publicidad, pero hubieran utilizado el resto de los recursos para que fuera una pieza sólida, quizás, ¿no? Y hubiera sido mucho más rico. Porque además, después de 1 hora y media, ya no te importa si son óleos o son lo que sea. O sea, ¿por qué la comida gourmet es tan pequeña? Porque, y ya. Si te comes una torta de eso, deja de tener como gracia. Y entonces, estábamos diciendo, y empezamos a llegar a este asunto de, estar enfrente de mí es natural, no es natural, y entonces podemos empezar a llegar a otro terreno que antes yo combinaba con la artificialidad y luego me di cuenta que era mejor para todos si funcionaba por separado, que es la sensación de realidad. ¿A qué creen que nos referimos con sensación de realidad? Tiene sin duda que ver con diégesis, verosimilitud, suspensión de incredulidad. No creo que haya ningún secreto realmente en este término. Sensación de realidad. Se siente más o menos real, ¿no? No era un truco, es como los sueños. Interesante. El sueño se siente real. Podemos pasarnos aquí un rato decidiendo si es natural o artificial, pero normalmente cuando estamos soñando no nos damos cuenta que estamos soñando. Es como ver una película donde ya no te das cuenta que estás viendo una película porque estás tan metido en ella, porque te compraste la suspensión de incredulidad.
¿qué es finalmente más natural? En una fiesta ver cómo una persona le pega a otra enfrente de ti, o que te muestren el video que alguien tomó con celular de eso. O sea, el golpe se dio en la realidad en ambos casos. Pero muy probablemente, cada quien me dirá, vamos a sentir mucho más real si pasó aquí y viste cómo volaba la sangre y quizás te salpicó, que si te muestran un video después. Incluso uno se va insensibilizando a la realidad. Ese problema tenemos en este país. Hay tal nivel de violencia, ya casi no parece real, pues. Pero si te toca un asalto o una ejecución enfrente de ti, no importa, yo creo, cuántas veces hayas pasado en el metro viendo las portadas del gráfico, o sea, eso se va a sentir cabrón. Entonces, les digo, antes yo ponía como una sola escala, natural, artificial y sensación de realidad o irrealidad, pero ahora me doy cuenta, pues, de que lo lógico es que sean distintos, pues, y que muchas cosas que son naturales pueden no sentirse necesariamente tan reales. Siento como si eso no hubiera sucedido, incluso. ¿Te acuerdas de la fiesta de anoche? Ay, estaba súper borracho y me besé con bla, bla, bla. Pero ahora en retrospectiva siento como si no hubiera pasado. Y viceversa. ¿Por qué no algo completamente artificial, si está construido de una manera determinada y específica, podemos comprarlo como si fuera completamente real? Vamos a jugar aquí quizás un poquito para aterrizarlo en un terreno más conocido, justamente con la suspensión de incredulidad, con la diégesis, con construir algo que no nos saque de la ficción. Si la ficción está lo suficientemente bien construida, empezamos a sentirla real y sobre todo empezamos a olvidarnos que es un proceso artificial, y es en ese sentido como se empiezan a relacionar. Y puede haber un elemento completamente discordante que te saque de la ficción, que evidencie que es completamente artificial, justo porque se rompen las reglas que habías establecido, no necesariamente porque sea algo fantástico. Si en nuestro mundo Madame Mim puede convertirse en dragón, pues que se convierte en dragón o se convierte en tigre o se convierte en lo que sea, pues sigue funcionando, porque son el código que establecimos, a pesar de que no sucedan esas cosas en la realidad. Se siente lo suficientemente como coherente. Esta escala es absoluta. Las cosas o son naturales o son artificiales, querramos o no, objetivamente. Esta escala, por su propio nombre, sensación, es subjetiva. Un mismo estímulo para cada uno de nosotros se puede sentir en distintos lugares. Puede ser exactamente igual, de natural o artificial, pero para mí, por quien soy, en el estado en el que me encuentro, por mi bagaje, por mi cultura, etc., lo siento aquí y la persona sentada a mi lado lo siente aquí. Ay, esa parte en la película en la que George Clooney miró a cámara me sacó completamente de la ficción, ya no me la creí, se sintió súper falso. Ay, yo no me di cuenta, a mí me gustó un chingo, ¿no? Y estábamos viendo la misma película, pero hay quien se salió y hay quien se quedó. Hay quien estaba borracho en la fiesta o no. Y entonces, en ese sentido, ¿los gesticulanismos dónde está? Cada quien tiene que contestar esa pregunta, yo creo. Sí hay, por supuesto, muchos recursos que se han ido construyendo para intentar llevarnos a uno u otro lado. Yo me acuerdo que Santiago Torres en una clase nos habló sobre la convención de realidad en el cine, en el sentido como de una película de ficción que está filmada como si pareciera documental, porque estamos acostumbrados a pensar o sentir o saber que los documentales son más naturales que la ficción artificial. Y entonces, si una ficción la planteas con recursos de documental, la intención es que la empieces a sentir un poquito más real, que parezca un falso documental o un found footage o cámaras de seguridad, este tipo de elementos para jugar con nuestra sensación. A pesar de que la cámara de seguridad no era una cámara de seguridad, era realmente nuestra
Alexa, que pusimos ahí, corregimos color y metimos filtros y los actores hicieron, o sea, estaba todo tan hecho en foro, en set y coreografiado como cualquier otra cosa, pero por la manera en la que lo filmamos hay una convención de realidad, que puede o no funcionar, por supuesto. Tengo aquí una cita. Está hablando evidentemente sobre películas animadas. We know that they are drawings and not living beings. We know that they are projections of drawings on a screen. We know that they are miracles and tricks of technology, that such beings don't really exist. But at the same time, we sense them as alive. We sense them as moving. We sense them as existing and even thinking. Sabemos que son dibujos y no seres vivos, sabemos que son proyecciones de dibujos en una pantalla, sabemos que son milagros o trucos de la tecnología, que estos seres no existen realmente. Pero al mismo tiempo los sentimos vivos, los sentimos en movimiento, los sentimos como que existen y piensan. Muy probablemente no le dejan a uno dar una clase en el CUEC si no citas a Sergei Eisenstein. Está obligado. Me amenazaron. Tenía que hacerlo. Pero me parece chido finalmente que Eisenstein y los rusos, que fueron tan inquietos y se preocuparon tanto por la forma cinematográfica, a Eisenstein le mamaba Mickey Mouse. O sea, veía los cortos originales de Mickey y decía, hay una cosa ahí cabrona, pues. Veía los de Mickey porque son los que le llegaban, porque en los 20s y 30s es básicamente lo que había. Y Eisenstein se preocupó en pensar y escribir lamentablemente poco, pero sí en pensar sobre la animación. Hubiera sido muy interesante que lo explorara en la práctica, qué cosas se le hubieran ocurrido. Y está señalando precisamente esto, que a pesar de ser artificial, y lo sabemos, estamos conscientes de ello, sentimos que son reales. Hay muchas artes que son artificiales. Bueno, estamos diciendo que todas las artes son artificiales, y que la literatura es artificial, y que las ilustraciones son artificiales. La animación es artificial, pero la animación tiene esta cualidad de movimiento que la acerca un cacho a la sensación de realidad, a diferencia, por ejemplo, de una obra estática. Como que hace un esfuerzo importante por acercarlas a la sensación de realidad, pero eso que se está moviendo y que sentimos reales es tan evidentemente artificial por cómo se ve. El aspecto visual es tan irreal y sin embargo se puede mover de manera tan real. Hay una oposición de fuerzas importante en nuestra experiencia al ver animación. Cuando vemos acción viva, sí es una representación lumínica también en pantalla, tampoco está ahí Ryan Gosling, pero se ve igualito a Ryan Gosling, pues. Nos es mucho más fácil, ¿no? Sentimos que va más de la mano, es como más fácil de comprar quizás. Y con animación peleamos mucho más con este terreno. Y sin embargo, ¿quién no lloró cuando mataron a la mamá de Bambi? Pues. No nada más entra el asunto de la creación de los movimientos reales. Nos ponemos en el aspecto aristotélico y es pues, el asunto de la anagnórisis, todo lo que tiene que ver con la dramática. Sin duda, sí. No quiero pretender que la animación rebase ese terreno porque no lo hace. Pero por su aspecto estático y cinético que vimos en las clases anteriores, lo tenemos que interpretar de una manera distinta a la acción viva, distinta al teatro, distinta a la literatura misma, ¿no? Y eso es finalmente lo que estamos buscando. Estamos definiendo mucho de la animación y sus características en relación con cómo se asemeja y diferencia de las otras artes. Entonces sí, sin duda. Pues. Aquí no estamos inventando el hilo negro en ese sentido, pues. Justo no es lo mismo de animación como de Ruttmann, ¿no? Como los Opus, que justo Bambi. El Bambi sí es un asunto más real en ese sentido. Estamos viendo las características subversivas del día de hoy porque nos van a ser útiles el día de mañana. La intención, y ahí es donde ya se va a poner quizás de la chingada, pues, va a ser intentar, teniendo ya estos conceptos y teniendo lo que hemos visto las veces anteriores, algo que hable como de la unión de todo de la película animada, ¿no? Y ahí sí me van a hacer papita ustedes, seguro, porque estoy acercando cada vez más a su terreno, entonces estoy más vulnerable a sus conocimientos. ¿Se acuerdan de su amigo? Ustedes que estudiaron cine, ya hablamos de Eisenstein, ahora vamos a pensar en Robert Bresson. ¿Leyeron las notas del cinematógrafo? Bresson habla
justificando, explicando o explorando su método de trabajar con los actores, que en el teatro funciona por convenciones, funciona como un artificio. Estamos en un teatro, pero vamos a pretender que no, y voy a pretender que yo soy fulanito y que tú eres. Es pura pretensión, 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 es lo falso. Y entonces todo mundo puede actuar de una manera histriónica, exagerada a los ojos de Bresson, que también es falsa. Porque entonces lo falso, falso, como lo negativo, negativo, nos da positivo, funciona, dice Bresson. Y luego Bresson dice, en el cinematógrafo, ya no tenemos la convención del espacio, de todos esos elementos y del contexto. Ya estamos en lo real. Y entonces, si nuestros actores siguen estando en lo falso, ya es negativo, positivo, no funciona, dice Bresson. Y entonces él propone, cada quien puede cuestionar si le gusta o no, su método actoral como aplanado, que él dice que es más real, para que sea lo real con lo real de cinematógrafo, y entonces nos den palomita. ¿Qué pasa si llevamos este principio a nuestro terreno? La animación, por ende, es falsa. La animación es falsa, es artificio. Entonces, si quisiéramos conseguir la ecuación bresoniana, tendríamos que manejarlo en una interpretación falsa. Nuestros actores, ¿no? Nuestros dibujos, tendrían que moverse falsamente para así conseguir un efecto positivo. ¿Podrían nuestros actores animados trabajar con este histrionismo como del teatro? Movimientos gigantescos y grandes. No solamente movimientos, sino en general, si tus movimientos son plausibles, los principios de actuación funcionan igual que en la acción viva y que en el teatro, de alguna manera, ¿no? El tono de la voz y los gestos y lo que sea, simplemente lo estás creando. Pero podemos aplicar aquí tal cual lo que definía Bresson, solamente que en vez de teatro y acción viva, es el mundo de lo animado, que es falso, que es convención, porque todo es representación, como vimos anteriormente, y que por lo tanto un tipo de actuación falsa daría la misma sensación positiva que nos da el teatro. Esa es la teoría. Creo que vale la pena contemplarlo, porque si eso sucede, entonces quizás para Bresson, a pesar de que siendo tan artificial uno pensaría que sería más difícil conseguir una suspensión de incredulidad en una película animada comparada con una de acción viva, si seguimos los principios de Bresson, no. Tendrá que ser al revés. Es lo falso falso y entonces podríamos conseguir la lógica de un mundo y de una diégesis de lo falso falso que se sostuviera de manera más robusta que en una acción viva. Son como las dos caras de la moneda. O sea, sí, a lo mejor Bresson me diría, no entendiste nada, eres un idiota. Y yo estoy quizás aprovechándome un poco de su planteamiento que me pareció interesante como para desarrollar otro. De lo muy artificial de la animación y lo más natural de la acción viva, yo sí siento que es más fácil entrar a una suspensión de incredulidad en acción viva, pero al mismo tiempo es más fácil que se rompa. Porque como los elementos son naturales, estás esperando que se respete mucho más esa naturalidad y esa naturalidad corresponde a un mundo que tú conoces porque lo estás viviendo. Entonces cuando algo es falso, es mucho más evidentemente falso y rompe mucho más. Y en animación, quizás como es tan falso de origen, sea más difícil entrar a esa suspensión. Pero una vez que está bien construida, vamos a ser más tolerantes a cualquier tipo de elemento discordante. Porque ese elemento discordante va a romper quizás con nuestra falsedad construida, pero va a ser otro tipo de falsedad y entonces podamos perdonarles más cosas. No te preocupes, es animación, todo puede suceder. Esa sería quizás la propuesta, porque tanto en acción viva como en animación hay excelentes películas que funcionan dentro del terreno de lo diegético y son conmovedoras, pues. O sea, creo que en esta discusión se puede o no hacer eso en animación. Se ha hecho, ha funcionado e incluso es lo ortodoxo. Mañana vamos a estudiar un poco más de eso, pues. Entonces, de que se puede, se puede. Pero tiene que haber alguna diferencia, yo creo, finalmente, con la acción viva. Y yo siento que tiene que ver con eso, pues. Con que es más fácil entrar o salir en acción viva y es más difícil igual entrar o salir en animación. Entonces una vez que ya estás dentro, puedes quizás estirar un poquito más la liga sin que se rompa. Nuevamente, no es una ciencia exacta, cada quien puede sacar un poco sus conclusiones. O sea, Robert Bresson escribió su nota del cinematógrafo y no tenía que haber un consenso de todos los cineastas de que lo que planteaba era correcto como si fuera una ciencia,
sino que él dijo, yo lo hago así y a mí me funciona, y hay gente que se ha enriquecido con ello y gente que lo lee y no le aporta absolutamente nada. Entonces, en ese mismo sentido, si esto les detona como de, yo podría entonces hacer X, vayan, pruébenlo y vamos a verlo en sus carreras. De eso se trata finalmente, de jugar. Todos aquí han ido a una obra de teatro, supongo, y hay un momento muy extraño para mí siempre en las obras de teatro. Los aplausos. El momento de los aplausos. Porque no acaban nunca, es muy angustiante. No, creo que entonces estamos pensando en cosas muy distintas, pero sí es en el momento de los aplausos. Tienes a una actriz, un actor en escena, 2 horas que has interpretado un papel, un personaje, hasta que eventualmente sale de escena, bajan las luces, empieza la gente a aplaudir y vuelve a entrar la misma persona al escenario, pero ya no entra el personaje. Entra el actor o la actriz siendo ellos mismos. Algo cambia en la mirada, algo cambia en el rostro, sobre todo cuando son buenos, digamos, que entra y a mí siempre se me hace un nudo en el estómago y dijo, ¿qué le acaban de hacer al personaje que lleva 2 horas construyendo? Lo acaba de matar, ¿sabes? ¿Y quién es esta persona que tengo enfrente, muy sonriendo, muy idiota, agradeciéndonos por haber asesinado lo que construyó con tanto cuidado en 2 horas, pues? Hay un momento en una película, no les voy a decir en cuál, por si no la han visto para no spoilearlo, en el que nuevamente un personaje que hemos estado viendo toda la película interpretando un momento de ficción, va corriendo hacia cámara y de pronto gritan, ¡corte! Y entonces deja de correr, cansado, lo vemos, entra claqueta, termina, ¿no? Están jugando con el rompimiento completamente brechtiano. Pero nuevamente, en el instante del corte, la energía del actor cambia, deja de ser el personaje, se convierte en el actor y a mí me rompe el mundo, pues. Esa intención de rompimiento probablemente estaba en la película y es válida, pero en las obras de teatro yo entiendo que tienen que salir a agradecer, pues, pero es nuevamente esta ficción que crearon con tanto cuidado, con tantos elementos naturales, que yo siento que es tan más frágil porque le está interpretando un mundo natural. Y en cambio, ningún personaje animado se va a salir de personaje nunca, en el sentido en el que solamente son el personaje. Cuando salen de escena y se bajan las luces, no vuelve a entrar, deja de existir para siempre y nunca va a ser un actor y nunca lo vamos a volver a ver en ningún contexto jamás que no haya sido creando ese personaje, pues. No se puede romper la ficción del personaje porque el personaje solamente es ficción. Solamente es representación del concepto mismo, no es la realidad, pues. El actor rompe su representación cuando entra a agradecer, pero el personaje animado solo existe como representación. A menos que dentro de la ficción haya un rompimiento. Sí, claro. Como en Bichos. Como en Bichos, sí, claro, o sea, claro, o sea, sí, por supuesto, tenemos los como errores de filmación de Pixar, los utilizaban mucho al principio, pero incluso ahí, por un lado está la conciencia artificial de que esos fueron animados y actuados y escritos con el mismo cuidado que todo lo demás, e incluso es curioso porque hasta ahí cuando Woody comete un error sigue siendo Woody. Incluso la manera en la que se comporta, hay veces en que juegan que este personaje que se veía muy de una manera cuando se sale de la ficción es completamente distinto. Roger Rabbit, la secuencia inicial de Roger Rabbit, el bebé es un bebé y cuando gritan corte es un señor y tiene la voz grave y gorda, ¿no? Pero como que se convierte en otro personaje, sigue siendo ficción, no se convierte en la naturalidad porque no existe la naturalidad. Y siento yo que eso ayuda. Y en cambio Woody, siento que hasta cuando comete un error sigue siendo Woody. Sigue hablando como Tom Hanks y sigue siendo todo idéntico. ¿Qué pasa cuando está el cambio de un personaje que se ha visto por años? ¿Tienes un ejemplo como para entenderte? Harvey Birdman, abogado, por ejemplo, que se basa en eso. Goofy, que lo ves en los 40 y era molesto, ofensivo, enojón. Y ahorita lo ves como bobo y nada más. Cuando cambias eso en la conciencia colectiva, rompe el personaje en cierto aspecto, ¿no? O sea, digo, sin duda es complejo, sobre todo con esos personajes que llevan tanto tiempo existiendo. O sea, Mickey Mouse acaba de cumplir 82 años, digamos. Y Mickey Mouse puede seguir teniendo obras en cartelera durante los siguientes 82 años, pues. Ya rebasamos un punto, pues, donde la longevidad de los personajes animados va a ser siempre superior a la de cualquier personaje de acción viva. Para que James Bond siga viviendo, tenemos que cambiar de actor. El diseño de Mickey Mouse se cambia también, evoluciona, pero podría ser como el primer Mickey Mouse mañana, si quisieran. Lo hicieron hace algunos años. Get a Horse,
Era un cortometraje que ya en CGI con otros elementos, pero buscaba remitirnos lo más posible al Steamboat Willie original. Y hay gente que discutiría, en los cómics pasa mucho, o en las adaptaciones de cómic a cine y así, como de no se mantuvieron fieles al personaje, a la ficción que construimos. Sí, también en el terreno diegético eso cae a colación. Y también se puede romper, pero siento que justo es como un rompimiento de otra naturaleza, quizás. Incluso cualquiera de nosotros podría hacer una animación en la que apareciera Mickey. Si lucras con ella te van a demandar inmediatamente, pero si no, y haces un video de YouTube y lo subes con un seudónimo y no te importa, pues hay muchos Mickeys aberrantes, pues, y que cualquiera de nosotros puede hacer. Terminó la clase, el 9º video del curso de Introducción al Lenguaje de Animación. Muchísimas gracias como siempre, bienvenidísimos sus comentarios, sus likes, seguir mis redes sociales para seguir explorando todo lo maravilloso del mundo animado. La próxima clase nos queda una característica subversiva por ver. Perdérselo sería imposible.